darle de tantas cosas. Querido Atilio Borón, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo andás, Atilio? ¿Qué dice, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamar, ¿eh? No, es un gusto, por favor. Sabemos que anda siempre a esta hora las corridas, con la docencia, con todos los temas. Claro. Así que aprovechar. Punto 1, lectura de lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones de medio término. ¿Cómo queda parado Trump, Atilio? Y Trump queda un poco más debilitado porque tiene que enfrentarse ahora a una mayoría demócrata en el Congreso, pero es una mayoría muy exigua, son apenas 4 votos, ¿verdad?, los que le dan la mayoría a los demócratas, y como la disciplina partidaria prácticamente en Estados Unidos es muy extraña, ¿verdad? Eso sí, es claro, porque en realidad no votan como un bloque los demócratas. A veces sí, pero... ¿Sí? ¿Hola, se escucha? Sí, perfecto. O sea, te decía entonces que él va a enfrentarse a un Congreso opositor, o sea, una Cámara de Representantes opositora, pero no me parece que esté en condiciones de ponerle demasiados obstáculos en el camino, ¿no? Y al mismo tiempo aumentó en 2 el número de senadores propios, con lo cual tiene 51 de los 100. Digo, yo diría que es un empate. Los demócratas mejoraron un poco su presencia en la Cámara, desplazaron a la mayoría republicana, pero es una mayoría muy exigua que no le permite hacer grandes cosas. De todas maneras, puede ser un dolor de cabeza para Trump si quiere hacer un proyecto demasiado alocado, ahí va a tener alguna dificultad. Está claro. ¿Qué lectura hay que hacer? ¿Qué está pasando? Una diputada demócrata musulmana, una chica de 29 años que se autopostula socialista dentro del Partido Demócrata, un gobernador gay por primera vez en la historia. ¿Está pasando algo? ¿Está marcando algo o esto siempre pasó? No, son algunos síntomas de cambio. No, lo de la musulmana es importante, ¿verdad? La de la afroamericana no tanto, porque ya hay una larga tradición de congresistas. Y el gay así asumido abiertamente indica, sí, claramente que es una sociedad que se está enfrentando a una diversidad y que lo que antes tenían escondido en el closet, bueno, ahora sale a la superficie, y creo que esos son datos a tener en cuenta. No cambian de todas maneras la ecuación política fundamental sobre la cual reposa Donald Trump, pero indican ciertamente que hay un movimiento, ¿no es cierto? A mí me parece lo más importante, si me preguntara Jorge, y es la elección muy buena que hizo Bernie Sanders como candidato a senador en Vermont. Él ponía en juego su senaduría, ¿no es cierto? Y ganó con 66% de los votos en ese estado, allá en el noreste, en la vieja Nueva Inglaterra, los Estados Unidos, en el noreste, en Vermont. Y eso lo proyecta, a mi manera de ver, como uno de los pocos candidatos presidenciales que hay, presidenciables en todo caso, que hay, no solamente entre los demócratas, sino entre los republicanos, donde no se ven figuras. Si uno trata de ver, bueno, quién puede ser, quién puede pelearle el mando a Donald Trump en el Partido Republicano, y no ve gente con una cierta estatura, con envergadura, ¿verdad? Y entre los demócratas menos. Entonces aparece Bernie Sanders ahora, con una muy buena elección, ¿verdad? A pesar de que fue muy criticado. Lo que pasa es que Bernie Sanders es un socialdemócrata, incluso diría que es un socialdemócrata que lo es más que muchos europeos que se autotitulan como socialdemócratas, crítico del capitalismo, moderado, pero crítico, ¿verdad? Está del lado de enfrente, haciendo crítica, está proponiendo la creación de una gran coordinación internacional antineoliberal, ¿verdad?, en oposición al proyecto de Trump, que es armar ese nuevo movimiento, que está Steve Bannon ahí surciendo las relaciones entre los países con gobiernos más reaccionarios de Europa, Hungría, Polonia, Italia, ahora se vienen a Brasil con Bolsonaro, vienen acá. Bueno, Sanders está exactamente en la contraria, diciendo que el capitalismo es un peligro, está muy sensibilizado con el tema del cambio climático, que es un problemón enorme y que Donald Trump lo ha tirado por la basura, el acuerdo de París. O sea, su triunfo, y de esa manera 66% creo que lo instala ya como
una figura a seguir en los próximos meses, porque claramente va a ser un protagonista de primer orden en la sucesión. Está un poco mayor, pero bueno, aparentemente está en muy buenas condiciones físicas y mentales, un tipo muy articulado, muy claro, y creo que a mi manera de ver es la mejor noticia que surge de esa elección. Sería el equivalente al inglés, sí, a Jeremy, no, ¿cómo se llama? Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, claro. Sería el Jeremy Corbyn del otro lado del Atlántico, y en muy buena sintonía con Corbyn, en muy buena sintonía inclusive con Alexis Tsipras allá en Grecia. O sea, es un hombre claramente de un progresismo radical muy significativo, y sería una gran novedad. El año pasado, fíjate que salieron encuestas después de las elecciones en donde todas de las presidenciales, ¿no? En donde todas demostraban de que si el candidato hubiera sido Sanders ganaba la presidencia de los Estados Unidos. Mira vos. Pero la maquinaria demócrata, que es muy conservadora, es una maquinaria muy jugada con los grandes intereses corporativos, con la desregulación, con dejarle a los chicos de Wall Street que hagan lo que quieran, con todo aquello, le pusieron trabas en el camino y finalmente medio que trucaron una elección primaria a favor de Hillary Clinton, pero él era el candidato que tenía que haber sido, y fíjate que después de las encuestas y los demócratas se querían matar, porque realmente, sí, Bernie Sanders no era propio, ¿verdad? Era un tipo muy independiente, pero Trump es mucho peor, y ahora están remando cuesta arriba. Bueno, y dado esto, en este contexto, ¿cómo ves la lectura de Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro es un reflejo, ¿verdad? Es complejo, ¿no es cierto? Yo creo que primero lo que diría es mucha gente está asustada con Bolsonaro, por supuesto. Bolsonaro es un personaje repugnante por sus ideas, por su violencia, por su misoginia, por su homofobia, por todo eso. Tiene todas las que tiene que tener un político para ser detestable, ¿verdad? Pero una cosa es un bocón hablando, con toda la prensa vendiéndole pleitesía y todo el poder judicial amparándolo en su estrategia. Y otra muy difícil, Bolsonaro gobernando. Bolsonaro ha dicho, por ejemplo, no me interesa el Mercosur ni nada. Los industriales de San Pablo lo van a linchar, porque los industriales de San Pablo prosperan en gran medida gracias al Mercosur. ¿Y por qué? Porque si él hace lo que dice que va a hacer, lo que su ministro de Economía, Paulo Guedes, va a hacer, bueno, la industria de San Pablo desaparece en manos del dragón chino en menos que canta un gallo. Esta es la verdad. Hoy en día, la industria mecánica o electrónica, o mismo la aviónica, ¿verdad?, de San Pablo no puede resistir la competencia china, porque China ahora, verá, en los últimos 5 o 6 años se ha visto, Jorge, no es solo mano de obra barata, es que tampoco es tan barata. Por ejemplo, el salario de un obrero chino hoy en una fábrica de punta equivale al salario de un obrero portugués, o sea, lo más bajo de la Unión Europea, pero ya están ahí, están $20, ahí. $25 más o menos. Bueno, pero antes era muchísimo menos. $8. Pero además los chinos le agregan otra cosa. Ahora resulta que ellos en términos tecnológicos y registro de patentes de alta gama duplican el número de patentes que por año registran en Suiza, ¿verdad?, en relación a los Estados Unidos. O sea, tenés un competidor que tiene un componente a favor muy grande, que es la baratura de la mano de obra todavía, pero además un desarrollo tecnológico de última generación. Claro. Y es que por eso los Estados Unidos están tan preocupados. Claro. Porque antes el campeón de las marcas y registros industriales y tecnológicos fue durante todo el siglo XX, hasta el 2013, Estados Unidos. Del 2014 para acá es China. Entonces imagínate los industriales paulistas compitiendo con un monstruo que tiene escala, tiene salarios bajos y desarrollo tecnológico de punta. Bueno, los barren. Entonces Bolsonaro va a tener el primer problema ahí con los paulistas. Le van a decir, mira, cuidado con esto. Segundo, ya anunciaba el traslado de la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, le llegaron 2 o 3 mensajitos diciéndole, mire, no haga esa locura,
porque ustedes tienen muchas relaciones con los países del Emirato, del Golfo, los Emiratos del Golfo, Arabia Saudita, mismo Egipto. Egipto mandó una advertencia muy fuerte al gobierno brasileño, a Bolsonaro mejor dicho, diciéndole que esto provocaría un quiebre en las tradicionales relaciones de cooperación económica y se haya visto como una agresión. O sea que Bolsonaro va a tener que retroceder porque no va a poder sostener eso, pero bueno, el tipo es un charlatán, habla irresponsablemente y después va a tener que no hacerlo. Y lo mismo, y por último, para no hacerlo tan largo, Jorge, los militares en servicio activo, no los retirados. Los retirados están a favor de cualquier cosa, sí, apología a la tortura, todo eso, invadir Venezuela, pero los que están en ejercicio activo están muy preocupados. Por empezar, dicen, nosotros no estamos preparados para una intervención militar en ningún otro país, o sea que fuera de juego está toda esta idea de ir a Venezuela. No tenemos ni cómo, ni equipamiento, ni logística, porque ir a Venezuela es recorrer 4.500 kilómetros más o menos desde los grandes puntos de abastecimiento hasta llegar a la frontera. O sea, una línea de abastecimiento absolutamente frágil y que no se sostiene. Y en segundo lugar, porque dicen que el acuerdo o mejor dicho, la promesa que hizo Bolsonaro de entregarle la base de Alcántara, una base esencial, porque está en la puntita de Brasil, que es el lugar más cercano con África, dice, para nosotros militares y para la seguridad nacional brasileña, esa base es absolutamente intocable y no la vamos a negociar bajo ningún punto de vista. Entonces Bolsonaro dijo un montón de cosas, pero ahora, ¿verdad? Y se las va a tener que ver con todas estas duras realidades y además con un Congreso en donde su partido tiene minoría, si bien él puede juntar todos los votos anti-PT, claro, pero aún así hay 35 o 39 bloques parlamentarios en el Congreso. Entonces, imagínate cómo va a ser el tipo. Y va a tener que hacer lo que se hizo siempre en la política brasileña, que es comprar los votos, el famoso mensalado aquel, claro, ¿no es cierto?, por el cual cayó José Dirceu, porque como un tipo honesto no sabía cómo hacerlo. En cambio, todos estos corruptos que vienen ya de tantas décadas de corrupción en el Congreso, ellos saben. Entonces, llegaron estos nuevitos del PT. Claro, llegaron estos nuevitos del PT, no sabían cómo se hacía, pero cualquiera que estudia la política, la historia política de Brasil, en mi caso, digamos, ha sido así. Vos lo ves que desde la llamada República Nova o Estado Novo, ¿no es cierto?, en los años 30, siempre los votos se compraban porque no hay partidos políticos. El único partido político nacional que hay en Brasil es el PT, punto. Porque desapareció el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, claro, se lo llevó puesto al Lavallato. Entonces, Bolsonaro va a tener que pelearla muy, muy fuerte. O sea, yo digo, es un tigre que asusta, pero me parece a mí que es un tigre de papel, lo cual no quita que pueda tomar algunas medidas muy extremas de golpe, empezar poniendo preso a la gente del MST, a los sin tierra, a los sin techo, pero digo, eso no creo yo que pueda perdurar mucho tiempo, ¿no? Una clase magistral, ¿eh? Y bueno, lo último, tu mirada acá en la Argentina, Atilio. Y en la Argentina estamos con una situación muy compleja, que no se le ve punto de salida, ¿verdad? Un panorama económico que este año es malo, el año que viene va a ser peor. Aplicación de recetas que ya fracasaron. Si vos dijeras, mira, hay algo novedoso están haciendo ahora, pero esta película ya la vimos con Martínez de Oz, la vimos después con Cavallo y la vimos con la Alianza, y esto no funciona, no hay manera, porque Argentina no podrá ser competitiva bajando salarios. Si vos destruís el CONICET, destruís la Agencia de Investigación Científica, haces que migren los científicos, no haces un apoyo tecnológico, no invertís en educación no solamente en tecnología, sino en general para capacitar, y no tenés condiciones de competir. ¿Contra quién vas a competir? Digo, no. Esto, y además han endeudado el país de una manera fenomenal, en un tiempo tan corto. Yo te digo, estoy dando muchas charlas en el conurbano, en las universidades del conurbano. Terrible la situación social que se vive allí. En Moreno hay 300 escuelas, en Moreno, ayer fui a dar una charla ahí, 300 escuelas que no abren y no funcionan, simplemente porque no hay garantía de que no haya paredes electrocutadas o garrafas de gas que pueden estallar en cualquier momento.
Entonces, ¿de qué país moderno, de qué inserción al mundo nos hablan si estamos poco menos que llegando a la época de las cavernas? ¿Te das cuenta? Es un tema, pero tremendo. Entonces yo no veo como esto, la verdad sería un milagro que la Argentina se encamine económicamente, y lo que me preocupa es que todavía no hay una clara conciencia de la necesidad de unificar fuerzas para, bueno, cambiar ese gobierno y empezar a escribir una historia más decente otra vez. ¿No ves al peronismo, por lo menos en gran parte, dirimiendo una interna y consolidándose atrás de algún liderazgo? Y la verdad que no hay líderes. La verdad que cuando uno mira así a nivel popular, con todas las críticas que recibió, la única persona que aparece con una sobresaliendo del resto es Cristina Fernández. Digo, te guste o no te guste, pero es una realidad. Después el resto, sí, hay algunos nombres que se tiran, Felipe Solá, Agustín Rossi, etcétera, pero indudablemente el gran nombre es el de ella, sin duda. Digo, sé que a mucha gente esto le va a parecer mal, pero bueno, yo estoy describiendo un hecho, sino que me digan quiénes son los otros nombres. Y en el caso del oficialismo, bueno, hay un recambio con María Eugenia Vidal, pero María Eugenia Vidal está en ese momento bajo muy fuerte ataque, porque resulta que esa gestión modelo en la provincia de Buenos Aires no es tal, el tema de Moreno está golpeando muy, muy fuerte, porque pone en evidencia el desprecio absoluto por el tema educativo, por la seguridad, o sea que vamos a hacer un año complicado, pero creo que tenemos que buscar un camino alternativo, por ese vamos mal, y esto no funcionó. Esta receta del fondo, este cogobierno del fondo, mirá, no funcionó en ningún lugar. Por más que alguna gente te va a decir, no, Chamorro, hay que darle tiempo. Mira, en México tuvieron 36 años de cogobierno, Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y partido gobernante, sea el PRI o el PAN. Eso empezó en 1982 y terminó con la derrota así apocalíptica que sufrió todo ese proyecto a manos de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de ese año. Después de 36 años resulta que México está peor que antes, entonces vamos a seguir la misma política nosotros que siguieron los mexicanos. Es un absurdo, digamos, pero bueno, ojo, hay gente que le está yendo maravillosamente bien acá, pero no te imaginas, a mí de refilón me llegan algunas noticias, pero tipos que están manejándose con una fortuna y una ganancia y una... entonces, esta es la cosa, para ellos le va muy bien. Ahora, yo te digo, al 95% de la población argentina la está pasando muy, muy mal, por eso creo que esto tiene patas de barro, ¿no? Atilio, ha sido un placer como siempre escucharte, te agradezco que nos... Gracias, Jorge, gracias a vos. Un gran cariño. Atilio Borón, el politólogo, haciendo un pantallazo impecable.